Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis venezolano y hablando de economía, hablando de petróleo, hablando de la situación venezolana en este sentido. Y le preguntábamos al doctor Toro Hardy acerca de, bueno, si esta tormenta perfecta que estamos viviendo hoy en Venezuela es reversible y en cuánto tiempo. Claro, siempre hablar de tiempo en materia económica es un poco complicado, pero estamos hablando de décadas para resolver los problemas, o son cosas que con algunas medidas sensatas pudiéramos ver luz al final de este túnel en el que estamos metidos en Venezuela. Acabas de dar en el clavo. Cuán sensatas sean las medidas que se tomen. Si las medidas son sensatas, si las medidas son capaces de devolverle la confianza al país y a los inversionistas, si son capaces de atraer inversiones otra vez para reactivar el sector petrolero, inversiones extranjeras e inversiones venezolanas también, porque el gran ausente ha sido el capital venezolano. Hay que darle al capital venezolano la oportunidad en ese negocio. Si las inversiones, si tú creas confianza, la clave es la palabra confianza. Si hay seguridad jurídica, hay confianza. Si hay confianza, hay inversiones. Si hay inversiones, pues aumenta la producción y aumenta el consumo, y si aumenta el consumo, alguien más tiene que hacer inversiones adicionales para satisfacerlo, y se forma un círculo virtuoso de crecimiento. Si la sociedad venezolana llega a la convicción de que hay que aplicar esas medidas sensatas, que a lo largo de los últimos 17 años han sido consideradas pecaminosas, bueno, quizás esta crisis nos lleve a entender otra vez cuál es la magnitud Pero es que del para la problema. clase gobernante hoy en Venezuela, cualquier elemento que implique capital privado en cualquier aspecto de la economía nacional es una mala palabra. Entonces, una mala evidentemente, palabra. porque se asume como que eso es entregarle los bienes de la nación a intereses particulares o a intereses extranjeros. Digamos, hay todo un andamiaje ideológico toda una filosofía, que implica que eso toda no se puede una hacer, ¿no? filosofía dogmática que ha venido haciendo un daño mortal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tú logras revertir esas y generar confianza y traer los capitales necesarios, mientras mejor lo hagas, más rápido va a ser la recuperación. Ahora, si tú quieres seguir gravitando en torno a esas ideas dogmáticas, bueno, podemos no recuperarnos nunca, podemos ser un país pobre para siempre. En el camino está toda una gama de situaciones que van a depender de lo que la sociedad venezolana quiera hacer con su futuro. Si la sociedad sigue pensando en que lo correcto es las medidas de Chávez y el populismo y las dádivas y la improductividad, bueno, podemos no salir nunca de la crisis. Pasaremos a ser un país muy pobre mientras hasta tanto mantengamos ese tipo de actitudes. Ahora, países más grandes, lo comentábamos antes de comenzar el programa, naciones mucho más poderosas como lo fue la Unión Soviética en su tiempo, frente a una situación económica, se derrumbó, se vino abajo, se desmembró geográficamente, digamos, desapareció como proyecto, ¿no? Bueno, de hecho, muy parecido al caso de Venezuela. La Unión Soviética, a partir de los años 70, que los precios del petróleo eran muy altos, pasó a depender del petróleo tal como Venezuela depende hoy, quizás no en tanta magnitud, pero ellos dependían de dos cosas fundamentales, del petróleo y del armamento. Era en aquel momento el premier de Rusia, Brezhnev. ¿Y qué hizo Brezhnev con el petróleo? Se decidió, lo que hizo fue, dijo, yo voy a propagar el comunismo por el mundo. Y entonces, con el petróleo, lo que hacía era subsidiar a los países por detrás de la cortina de hierro, todos los países socialistas, los dependientes de la órbita soviética, y a tratar de sembrar el comunismo en África y en otros países. Y aquello le funcionaba muy bien mientras el precio del petróleo estaba alto. Pero en 1982 se desmoronaron los precios del petróleo. Y Brezhnev tuvo la prudencia de morirse, de manera que no vio el colapso que había provocado. Pero de ahí en adelante, ¿qué empezó Pasa a con ocurrir? frecuencia, ¿no? Que quien Sí, genera sí. ese de No, después no eso, sufre en los las momentos de consecuencias. gloria, de mayor desastre, se mueren y no ven lo que dejan detrás, ¿no? Tal cual, eso le pasó a Brezhnev. Entonces vinieron una serie de secretarios, Andropov, otros, y finalmente Gorbachev. ¿Qué hizo Gorbachev? Se dio cuenta de que sin el ingreso petrolero él ya no podía seguir subsidiando a los países de la órbita soviética, tal como Venezuela hoy no podría seguir subsidiando a la órbita del Caribe. ¿Qué pasó? Empezó a cortar los subsidios y resulta que no eran tan comunistas aquellos señores. El primero que se levanta fue Hungría,
Václav se llamaba. Y después de Hungría se le levantó Polonia con solidaridad, y después se levantó y después cayó el muro de Berlín, Claro. que esa era la vitrina del comunismo, el país avanzado, el muro de Berlín. Se les vino abajo el muro de Berlín porque ya se les vino abajo el precio del petróleo y no tenían cómo Terminaron mantenerlo. dando un golpe de Estado también al propio Gorbachov, y Bueno, surgió la figura de Yeltsin, De hecho, ¿no? en 1991 el Sí. propio Gorbachev le dan un golpe de Estado sin disparar un tiro. Sí. ¿Qué pasó? Se desmembró la Unión Soviética, desapareció el comunismo del mundo, se desmembró la Unión Soviética en 16 naciones diferentes. Sin disparar un tiro, por cierto. Si aquella que era la segunda nación más poderosa del mundo, que tenía satélites artificiales, bomba de hidrógeno, el mayor número de tanques de guerra que ningún otro país del mundo tenía, una órbita gigantesca a la que le regalaba de todo. Y resulta que se vino abajo con la caída de los precios del petróleo, no se pudo mantener. Bueno, si eso le pasaba a la Unión Soviética, un paísito como el nuestro que pretende tener, que se cree imperialista, dándole subsidios al Caribe y poniendo condiciones políticas al Caribe, no puede mantener esto. Lo estamos viviendo, estamos en un proceso político interesantísimo. A mí me Claro, porque en gustaría- el caso venezolano además tenemos, en estas circunstancias sobre todo, a una institución fundamental como es la Asamblea Nacional, que de alguna manera le ha puesto una mano en el pecho al Ejecutivo diciéndole, ya, por aquí no vas a seguir, Claro. no te apruebo una ley de emergencia financiera y vamos a empezar a revisar Claro. todo lo que estás haciendo. Mira, ¿no? ¿qué era esa ley de emergencia financiera? Imagínate que un organismo está enfermo con una bacteria y llega al extremo de una septicemia. Venezuela padece de una septicemia por las bacterias y Una infección masiva. Una infección masiva. Pero el decreto de emergencia financiera lo que pretendía era curar la infección masiva inyectándole al organismo económico de Venezuela grandes dosis de la misma bacteria que lo está matando. Bueno, eso era una barbaridad, eso no se podía ni siquiera considerar. Pero el gobierno, ¿qué es lo que dice? Bueno, el gobierno culpa a la Asamblea. Y ahora vendrán otros conflictos. La Asamblea insiste, porque formaba parte de su programa fundamental, en que viene la ley de amnistía. Maduro dice, a mí tendrán que derrocarme, pero yo no apruebo eso. Bueno, yo le digo al presidente Maduro, que él ha dicho que su opinión cuenta. La Constitución claramente establece de manera expresa, explícita, que una de las atribuciones que tiene, que puede la Asamblea en sus manos, sin pedirle su opinión, es un decreto de amnistía. Vamos a hacer de nuevo una pausa ya al final del espacio. Me gustaría saber, bueno, desde el punto de vista de, ya como economista, ¿qué habría que hacer? ¿Cuáles son las 3, 4, 6, 8 medidas que habría que tomar de emergencia para poder atender la situación venezolana con el apoyo o sin el apoyo del gobierno nacional, o si ahí depende de que sea el Ejecutivo el que tome las medidas? Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con José Toro Hardy, economista y experto petrolero, aquí en Análisis Venezolano. Ya veremos. Análisis venezolano con Unay Amenábar. Si no tienes Social Security o crédito, no te preocupes. Trae la licencia de conducir americana o la de tu país y de Quality Engines Auto Sales sales manejando. Te aprobamos el financiamiento y además tenemos muchísimos modelos para escoger. Estamos en el 3061 Northwest 36th Street de Miami y nuestro teléfono es el 305-571-6604 y 571-6605. Quality Engines Auto Sales. Tener tu propia casa, asegurar tu futuro, el espacio que tú y tu familia se merecen, el trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Estamos ubicados en el 10701 Southwest 104 Street, Miami, Florida. Puedes ubicarnos en los números 786-900-0155 y en Caracas en el 0212-720-4855. World Connection Century 21. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Mazda 2 2013, ahorrativo en gasolina, 53,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $117 al mes. Toyota Sienna 2013, 60,000 millas, espaciosa, hasta 8 personas. 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $310 al mes. Jeep Wrangler 2014, 4x4, suspensión levantada, rines, gomas, más de $10,000 en accesorios. 15,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes. Ven y pregunta por el precio especial de Navidad. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco.
Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Este viernes 5 de febrero acompáñanos al Flamingo Theater al evento de la Bohemia Fine Arts Unidos por Nelly. Vamos a apoyar a nuestra querida artista Nelly Pujols con las actuaciones de Fabiola Bocaney, Roraima, Fernando Osorio, Cáceres y mucho más, y con la animación de César Muñoz. Recuerda, este viernes 5 de febrero en el Flamingo Theater. Todos a apoyar a Nelly.